el pacto histórico decidió que Roy Barreras va a ser su candidato a la presidencia del Senado. Y esto, digamos, frustra unas aspiraciones legítimas de dirigentes de izquierda, de Gustavo Bolívar, que encabezó la lista del Senado, de María José Pizarro, que es la hija de Carlos Pizarro León Gómez, de Alexander López, un dirigente sindical muy connotado. Y pienso que sobre usted prevaleció un sentido pragmático. Usted necesita una persona que tenga la experiencia, la cancha, como decimos, para poder sacar adelante una agenda legislativa de reformas y que tenga interlocución con esos viejos lobos del Congreso que usted conoce y que sabe que no son fácilmente manejables. ¿Cómo fue la decisión de inclinarse por Roy Barreras, que no es un signo de cambio, pero sí puede ser un operador político práctico? Sí, el cambio está en las reformas. Las mayorías, ¿para qué son? O sea, ¿para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben unas reformas. Si las reformas no se aprueban, no vale la pena tener mayorías. Nosotros podemos izquierdizarnos. Sí. Y entonces no todo es para nosotros. Y el poder entonces es de la izquierda en el Congreso. Y quien le pone la banda presidencial a Petro es la hija del comandante Pizarro. Simbólicamente tiene su importancia. Pero la eficacia de nosotros no se nos demandan solo símbolos. Se nos demanda es que cambiemos el país. Sí, y ahí nos medimos. Ayer tuve una experiencia, les voy a comentar, que no estaba en mis planes. Le fui a hablar con Duque. Y bueno, eso es protocolario. Él al principio frío se fue humanizando en la conversación. Y al final rompió ahí incluso los protocolos y me llevó a un rincón del palacio. Un pasillo allí, habían dos de estos soldados con vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces yo quiero mostrarle esto. Y entonces fui y vi la urna, y la urna es la espada de Bolívar que nosotros recuperamos. Que estaba en mi última noticia, la espada recuperar es un verbo generoso. Sí, sí. Pues la robaron. No recuperamos. Y estaba desenvainada. Ajá. Que estar desenvainada tenía un significado. Estaba desenvainada ayer cuando se la mostraron. Sí, ahí en la urna está desenvainada. Eso es porque ese fue el significado de esa acción. Jamás envainaré mi espada hasta que haya justicia en Colombia. Colombia no era la palabra que usaban. En mi patria, justicia. Es la espada de la justicia. Y por eso nosotros la recuperamos. Y la entregamos. ¿Cierto? Que eso fue un acto ahí público de Navarro. Y la metieron en una bodega y nunca más volvimos a saber de la espada. Y ayer la vi, yo nunca la había visto. Ayer la vi, parece que fue Duque. Yo le había dicho a Santos alguna vez, oye, pues usted, ¿por qué no me entrega a la alcaldía la espada de Bolívar? Eso no pasó. Eso no pasó, pero estaba ahí. Y entonces vi la espada y esa espada me toca guardarla a mí ahora. Y entonces me pareció todo, digamos, claro, eso no lo entiende mucha gente, pero para mí claro. Pero Duque, ¿qué le dijo? ¿Por qué lo llevó, digamos, a ese rincón a la espada? Sabía qué significaba. ¿Cuál fue el mensaje que le dio ahí? Simplemente me la mostró, pero él sabía qué significaba para mí esa espada. Sí. ¿Qué significaba? Claro. Yo tengo una especie de déjà vu. En la espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que... La primera vez que hablamos usted y yo, hablamos de la espada de Bolívar. Sí, porque eso tiene un significado. O sea, hace 32 años venimos hablando de la espada de Bolívar. Yo nunca la tuve, nunca... Pues, o sea, es la primera vez que la ves sí, la de cerca. Vez que la veo. Y ¿por qué, digamos, cuando nosotros devolvemos la espada, ese nosotros es un colectivo que yo no fui el que la devolví, pero digamos, es un acto de generosidad.
mutua, ¿cierto? Es de un Estado que pretende cambiarse. Todavía no existe la Constitución del 91 y creo, porque Navarro iba a ser ministro de Salud y él la entrega y nosotros entregamos algo que teníamos, que era muy valioso, era un símbolo, pero era lo más valioso que teníamos. Muchos no entendimos mucho el acto, pero era un doble acto de generosidad. Desde entonces ellos decían, la generosidad tiene que ser un valor. Eso se olvidó, digamos, pero la generosidad es fundamental si se tiene el poder. Y entonces, ¿qué hizo Duque? Un acto de generosidad. Entonces, bueno, usted necesitaba mostrarme la espada. Hubiera podido hacer que la llevaran y la volvieran a guardar en la bodega para que yo no la tuviera. No sé si él comprendió bien qué significaba devolverme la espada. La espada es del pueblo. Pero es generosidad, entonces desde el poder tiene que haber generosidad. Si la izquierda se ensorbece, pues, se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban. Usted durante la campaña vivió una tensión, seguramente seguirá viviendo en el gobierno, digamos, entre los puristas del cambio y entre un cambio un poco más pragmático y más amplio, que es un poco esa tensión que se ve hoy con lo de Roy Barreras. Usted de un tiempo para acá se ha mostrado más abierto, más conciliador en su discurso de aceptación del triunfo, lo vimos, pero hubo una omisión ahí que a mucha gente dejó pensando, que fue el mensaje a la fuerza pública, que pues es uno de los sectores, digamos, en donde hoy puede existir más reservas frente a lo que viene en su administración. ¿Por qué faltó ahí ese mensaje, presidente? Es un proceso complicado. Yo le pregunté a Felipe González cómo habían logrado la transición, que no fue fácil tampoco allá, ya casi que hay un golpe de Estado, entre ese mundo franquista que había en España y una democracia, que es fuerte hoy por hoy. Y entonces Felipe González, el que hizo la transición, el señor Suárez, que no era de izquierdas. Adolfo Suárez. Pero él fue también un protagonista de ese proceso. Después gobernó 12 años España. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿y cómo ese ejército que fue bajo las órdenes de Franco, hizo una guerra interna, etcétera, y ganó, puede ahora transitar hacia una democracia donde sus enemigos supuestos incluso lo pueden gobernar, como Felipe González, que era Isidoro en la clandestinidad, perseguido por ese ejército. Isidoro se volvió el jefe del ejército. Entonces, ¿cómo hacen para hacer eso? Y él me dio ahí unos consejos. Pero, digamos, yo creo que el ejército debe entrar en el clima de la transición y que mucha gente dentro del ejército la quiere. Pero también se necesita una fuerza pública capaz de hacerlo. La fuerza pública en esas guerras la ha contaminado su propia... Eso ha penetrado, digamos, la corrupción ha penetrado más en la policía que en el ejército. Por eso, por ejemplo, en el estallido la conducta del ejército es diferente al de la policía. Y eso hay que verlo, digamos, dentro de los análisis. O sea, ¿por qué el ejército no choca contra los jóvenes? Y le habían ordenado la presencia en las calles peligrosa con fusiles. Pero el ejército no choca contra los jóvenes en general, yo no vi eso. En cambio, la policía sí choca contra los jóvenes. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Y por qué la corrupción ha penetrado más la policía que el ejército, a pesar que ha penetrado en todos lados?
Y la corrupción, ese nombre esconde una realidad, el narcotráfico.